El pasaje de la Biblia donde Jesús es llamado el lucero de la mañana se encuentra en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Dice lo siguiente: Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Esta expresión se utiliza para resaltar la gloria, la esperanza y la luz que Jesús trae al mundo, en contraste con la oscuridad. También simboliza el inicio de un nuevo día o era en la historia de la humanidad. El pasaje fue escrito por el apóstol Juan, quien es tradicionalmente reconocido como el autor del libro de Apocalipsis. Juan escribió este libro mientras estaba exiliado en la isla de Patmos, debido a la persecución por su fe en Jesús. El libro de Apocalipsis es una serie de visiones y revelaciones que Juan recibió, y que él transcribió bajo la inspiración divina. Entonces, ¿cómo Lucifer llegó a tener una connotación negativa en las creencias cristianas? El término Lucifer tiene diferentes significados dependiendo del contexto histórico, cultural y religioso. La palabra Lucifer proviene del latín lucifer, que significa portador de luz o portador del amanecer, lux igual a luz, ferre igual a portar. En la antigüedad, esta palabra se utilizaba para referirse al planeta Venus, la estrella de la mañana, por su brillo al amanecer. En la traducción latina de la Biblia Vulgata, en Isaías capítulo 14, versículo 12, el término Lucifer aparece en la Vulgata para traducir la palabra hebrea Elel o Elel ben Seahar, que significa estrella brillante, hijo del amanecer. El pasaje dice: Como caíste del cielo, lucero, hijo de la aurora. Este texto originalmente se refería a la caída del rey de Babilonia, pero más tarde fue interpretado simbólicamente como una referencia a la caída de Satanás. En la teología cristiana, con el tiempo, el término Lucifer se asoció con Satanás, representando su caída desde su posición exaltada como un ser de luz, un ángel, a uno de oscuridad por su rebelión contra Dios. En la tradición cristiana, Lucifer se convirtió en uno de los nombres asociados con Satanás, simbolizando su orgullo y rebelión contra Dios. Esta interpretación no está explícita en la Biblia, pero fue desarrollada en la teología cristiana, especialmente en la literatura y los escritos de los padres de la Iglesia. Ahora vamos a dilucidar cómo el pasaje de Isaías sobre el rey de Babilonia llegó a interpretarse como la caída de Satanás. Isaías, uno de los grandes profetas bíblicos, vivió aproximadamente entre los siglos 8 y 7 a.C. Es conocido principalmente por ser el autor del libro bíblico que lleva su nombre, el libro de Isaías, aunque algunos estudiosos creen que este texto incluye escritos de varios profetas o discípulos posteriores. Isaías profetizó principalmente sobre la amenaza del imperio asirio, que era la potencia dominante en su época. Juicio sobre las naciones que oprimieron a Israel y Judá. La futura restauración del pueblo de Dios. En Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15, el pasaje que menciona la caída de Lucero, hijo de la aurora, en latín, Lucifer, Isaías está hablando de manera simbólica sobre la caída del rey de Babilonia, probablemente refiriéndose a la arrogancia y la exaltación propia de los gobernantes de ese tiempo. Veamos el contexto y el simbolismo. El capítulo 14 de Isaías es un oráculo de juicio contra Babilonia, que era conocida por su opresión, arrogancia y poderío militar. El profeta describe cómo el rey de Babilonia se consideraba casi divino, aspirando a igualarse con Dios. En Isaías capítulo 14, versículos 13 a 14, el rey dice en su corazón: Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Este orgullo desmesurado lleva a su caída, simbolizada como la caída de un lucero, estrella brillante, del cielo. En la antigüedad, el término lucero o estrella de la mañana era un símbolo de esplendor, poder y prestigio. El planeta Venus, que es visible antes del amanecer, era conocido como el lucero del alba y estaba asociado con dioses y figuras prominentes en varias culturas del cercano oriente. En este caso, Isaías usa esta imagen poética para ilustrar cómo un rey que se veía a sí mismo como glorioso y exaltado fue humillado.
Aunque no todos los reyes eran llamados literalmente portadores de luz, las metáforas de grandeza celestial, como estrellas y luz, eran comunes en la literatura de ese tiempo para describir a gobernantes y dioses. En este pasaje, el título, Lucero, resalta la arrogancia del rey al compararse con algo glorioso y divino. El pasaje no habla originalmente de Satanás, sino del rey de Babilonia. Sin embargo, por el simbolismo de orgullo, rebelión y caída, los intérpretes cristianos posteriores, incluidos los padres de la Iglesia, lo asociaron con la caída de Satanás, quien también es descrito como un ser glorioso que se rebeló contra Dios. En el contexto original, Isaías usa la imagen del lucero para representar la caída del rey de Babilonia desde su posición exaltada al abismo de la humillación y destrucción. Esta caída sirve como un recordatorio de que la arrogancia y el desafío a Dios inevitablemente llevan al juicio. El mensaje central de Isaías en este pasaje es que ningún gobernante, por más glorioso que parezca, puede desafiar a Dios sin enfrentar la humillación y el juicio. En el siglo IV, muchos teólogos de la Iglesia adoptaban un enfoque alegórico para interpretar las Escrituras. Aunque el contexto histórico de Isaías 14 claramente señala al rey de Babilonia, los teólogos cristianos comenzaron a interpretar el pasaje de manera alegórica, viendo en él una descripción más amplia de una realidad espiritual. El orgullo y la caída descritos en Isaías 14 no parecían limitarse al contexto humano del rey de Babilonia, sino que se consideraron representativos de una rebelión cósmica contra Dios. La idea de que ningún humano podría haber intentado ascender al cielo y ser como el Altísimo, Isaías 14, llevó a pensar que este texto debía referirse a una entidad más poderosa y espiritual, como Satanás. El siglo IV fue un momento de consolidación de la doctrina cristiana, incluyendo conceptos sobre la naturaleza del diablo y su papel en la creación. Algunos puntos clave. San Agustín y el pecado de orgullo. Aunque Agustín vivió algo después del siglo IV, su influencia consolidó la idea de que el pecado original de Satanás fue el orgullo, que lo llevó a rebelarse contra Dios. Isaías 14 parecía encajar perfectamente con esta interpretación. Controversias teológicas. El término Lucifer también era usado en sentido positivo en la Iglesia para referirse a Cristo como la estrella de la mañana, por ejemplo, en Pedro capítulo 1, versículo 19. Sin embargo, en medio de las controversias, algunos comenzaron a evitar este uso positivo y asociaron el término exclusivamente con Satanás. Aunque Isaías 14 originalmente se refería a un rey humano, el uso alegórico del texto y la traducción de Lucifer en la Vulgata jugaron un papel clave en establecer la conexión. Orígenes Adamantius, 185 a 254 después de Cristo. Ya en el siglo III, este influyente teólogo había interpretado la caída de Satanás como un evento previo a la creación del mundo, relacionándolo con Isaías 14 y Ezequiel 28, otro pasaje que describe la caída de un rey arrogante, interpretado como un ángel caído. Teólogos del siglo IV como San Jerónimo, su traducción al latín en la Vulgata introdujo el término Lucifer como un nombre propio, facilitando la personalización de este personaje como Satanás. Con el tiempo, escritores cristianos como Gregorio Magno, siglo VI, y los autores medievales profundizaron en esta conexión, estableciendo firmemente la identidad de Lucifer como el nombre original de Satanás antes de su caída. En resumen, el argumento de que Lucifer no puede ser humano y debe referirse a Satanás comenzó con interpretaciones alegóricas y se consolidó a través de una combinación de tradiciones judías, exégesis cristiana y traducciones clave, como la Vulgata. Aunque esto no era la intención original del texto de Isaías, este enfoque prevaleció en la tradición cristiana. La asociación entre Jesús, lucero de la mañana, y Lucifer surge de un uso distinto del término. Lucero de la mañana es un título de honor y esperanza que Jesús reclama en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, simbolizando luz y salvación. En cambio, en Isaías 14, el término lucero o Lucifer en la Vulgata latina fue usado de manera irónica y metafórica para describir la caída del rey de Babilonia. La palabra lucero se refiere a la estrella brillante, Venus, que es vista antes del amanecer, y era asociada en la antigüedad con grandeza y esplendor. Sin embargo, Isaías utiliza esta imagen de forma irónica para describir cómo este rey, que se consideraba exaltado y glorioso, sería humillado y derrocado.
La ironía radica en que, aunque el rey de Babilonia se veía a sí mismo como una figura brillante, similar a un dios o a una estrella del amanecer, su caída sería dramática y contraria a esa gloria. Isaías utiliza el término lucero para resaltar la arrogancia del rey, que aspiraba a elevarse por encima de Dios, como se menciona en los versos anteriores, y, como consecuencia, sería derribado. En conclusión, Isaías no hablaba de un verdadero lucero o Lucifer, sino que este término tenía una connotación positiva en la antigüedad y él lo usa de manera irónica. Teólogos cristianos, en siglos posteriores, asociaron a Lucifer con Satanás y cambiaron el significado real del mito.